Obvio que en este seminario que uno titula Criterios de diseño de buenos problemas para la clase de matemáticas, la idea es también en algún momento conversar y reflexionar sobre lo que les estoy planteando. Esto es producto de trabajos de investigación que uno viene realizando, así que el recorrido propuesto sería, por un lado, es contarles algunas cuestiones de contextos y puntos de partida, porque si vamos a hablar de criterios de diseños de buenos problemas para las clases de matemática es desde dónde, cuál es el contexto, y no me quiero quedar con un contexto solo local, sino mirar desde la propia educación matemática. Por eso quiero ver el sistema de creencia de los profesores, lo que dice la educación matemática, qué dicen los diseños curriculares. Ya algunos colegas ya me han escuchado en el seminario que la profe Liliana argumentaba que nos habíamos convocado por este tema, así que voy a tomar casualmente algunos de esos puntos de ese momento, de ese seminario. Quiero mirar algunas cuestiones de los diseños curriculares de América Latina. Muchas veces uno cree que es diferente o tiene una concepción acerca del tipo de problemas, el tipo de actividades que deberían trabajarse en la clase de matemáticas, y cuando uno mira los diferentes diseños o los acuerdos que hay en diseños curriculares en diferentes países, no nos diferenciamos tanto. Entonces hay precaución porque solamente voy a tomar algunas líneas, voy a hacer una lectura muy rápida y me quiero quedar con lo que es de resolución de problemas, qué es lo que dice, qué tipos de problemas, y como para empezar a pensar cuáles van a ser los criterios. Luego quiero contarles criterios de diseño y gestión de clases, porque no es suficiente tener, o sea, voy a contarles cuáles son las bases, lo que dice la educación matemática, intentando articular esos puntos de partida con los criterios de diseño y gestión. ¿Por qué hablamos de criterios de diseño y de gestión? Yo puedo tener un buen problema, diseñado un buen problema, pero si tenemos una mala gestión de una clase, de un profesor, el problema perdió todo tipo de encanto. Digo, o sea, por así de darle un nombre. Así que debe ir de la mano el criterio de diseño con el criterio de gestión, el modo que el profesor trabaja en la clase. Y esto se va a articular acá con lo que vemos aquí arriba, que es el sistema de creencias que tenemos los profesores acerca de las matemáticas. Esto, y es difícil mover, y les cuento así anticipadamente algunas conclusiones, es difícil mover el sistema de creencias de los profesores y el modo en que diseñan problemas o gestionan las clases. Eso cuesta muchísimo, hay que trabajar, reflexionar, trabajos en equipos, porque a veces en la soledad el profesor no logra esos cambios. Quiero contarles algunas propuestas y experiencias muy sintéticas, aunque les dejo la bibliografía para quien luego quiera profundizar, ver con mayor detalles, porque si no, si en una hora uno tiene todo como para pensar una clase completa y cambiar, sería ya demasiado pretencioso, ¿no? Entonces, algunas propuestas y experiencias que hemos llevado a cabo y desarrollado con estudiantes. Y en ese caso quiero mostrarles una articulación con las nuevas tecnologías en este momento. Ya no el foco puesto para enseñar las TIC, sino el foco es cómo pueden verse enriquecidas las nuevas tecnologías, el acceso hoy a los diferentes recursos para propuestas en la clase de matemáticas y reflexiones e intercambio hacia el final. Y estas piezas que se ven así como desarticuladas de un rompecabezas, la idea es que esto se pueda ver todo como una unidad. Entonces nos vamos a unas condiciones de contexto y ahí es nuestro sistema de creencias. Recuerden lo que les estaba diciendo, que podemos tener buenos problemas de matemáticas diseñados a lo mejor por otros. Un grupo de investigación, por ejemplo, el grupo de investigación que dirige la profe Liliana, y diseña un buen problema, pero cae en manos de un profesor y no pasa lo que uno tenía pensado con ese problema, porque está en nuestro sistema de creencias. ¿Qué creo sobre las matemáticas? ¿Cómo concibo que son las matemáticas? Si yo concibo las que son las matemáticas como un conjunto de reglas y procedimientos que tienen que ser aplicados, y las concibo igual como aparecen en los libros de texto de matemáticas, y ahí debo ser precavido. Las matemáticas que a mí me dan como ciencia y las matemáticas que debo estar enseñando. Uno de los errores frecuentes que cometemos es: yo curso, me dieron análisis matemático o me dieron álgebra en la formación de licenciatura o de profesorados, y
Pienso después, cuando me toca enseñar análisis y álgebra, doy los mismos problemas, el mismo enfoque y la misma estructura. Y uno dice, me estoy equivocando, ahí ya son unos criterios casi de diseño también de las actividades. El modo en que se presentan las matemáticas no es el modo en que las aprendemos. Las matemáticas a veces se presentan, primero doy las definiciones, el conjunto de teoremas y luego veo las aplicaciones. Imaginemos, hagamos una mirada de nuestra formación, de cuando estuvimos en la formación matemática y nos daban, voy a inventar, a tomar así algún tema, cuando me estaban dando en álgebra y me definían matrices. ¿Cómo era esa clase? Y el profesor empezaba a decir, una matriz es, y empezaba A sub I, J sub 1, 1. Claro, la definía primero y luego veía el conjunto de aplicaciones. Eso interfiere mucho cuando queremos resolver problemas genuinos en la clase. Porque si yo concibo que primero tengo que dar todo el conjunto de reglas, entonces eso condiciona sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. No voy a trabajar con problemas, voy a trabajar con ejercicios. Vamos a hacer la distinción de qué es un problema. Un problema me ofrece un obstáculo y en el corto plazo no diviso rápidamente cuáles serían las estrategias más apropiadas para desarrollarlo. Pero miren lo que estoy diciendo, las estrategias, y lo estoy diciendo en plural, eso quiere decir que si yo veo un problema y la única forma que todo el grupo lo resuelve con una sola estrategia es porque en mi sistema de creencias yo entiendo que las matemáticas son conjuntos de reglas que debo enseñar. Entonces, enseño primero la regla, enseño proporcionalidad, regla de tres simple, inversa, bueno, enseño algo y a continuación una larga lista de ejercicios, ya no problemas, donde casualmente aplico ese procedimiento. Si en cambio veo a las matemáticas como una construcción social del conocimiento, que ese conocimiento se puede reconstruir en el aula, va a cambiar el modo en que voy a trabajar en la clase. Así que si yo pienso y diseño un problema para que emerja un determinado contenido, pero cae en manos de un profesor que está pensando, no, pero mis estudiantes no van a poder resolver esto porque no saben tal tal contenido que está detrás de ese ejercicio, de ese problema, en consecuencia, el profesor lo enseña primero al contenido y a continuación da el problema, que ya dejó de ser problema, pasó a ser ejercicio. Esto que a veces es muy simple decirlo, cuesta mucho el trabajo en el aula. Bueno, esto va a estar articulado también, obviamente, en las evaluaciones. Si yo concibo que las matemáticas doy las reglas primero, las evaluaciones son ejercicios, donde el estudiante se entrenó antes aprendiendo las matemáticas y ahora pone en juego lo mismo que estuvo haciendo. Si en cambio lo veo de otra manera, cambian los sistemas de evaluación. Ya veo grillas de evaluación, voy a evaluar procesos, voy a evaluar competencias y no ya solo un resultado o una técnica y procedimiento. Pero hay buenas noticias en esto, porque no vamos en el seminario, no lo podemos hacer muy largo, es que hay mucha biografía y hay investigaciones que reportan todos estos resultados. Me reportan qué cosas se deben cambiar, el tipo de actividades, los problemas, las tareas que debo proponer a los estudiantes, cuáles son los propósitos y objetivos que me debo plantear en una clase de matemáticas hoy, siglo XXI, el rol docente en la gestión de la clase, es decir, qué se espera que haga y qué no debería hacer el profesor, la forma de trabajo en la clase, y me aportan criterios. Ya les dejo bibliografía después para el que es más curioso, quiera profundizar. Bueno, qué contenido es más apropiado. Debo hacer libre de elección de las TIC cuando van a estar trabajando los estudiantes. ¿Cómo debería seleccionar actividades ajenas? Les llamo actividades ajenas, es la actividad que hacemos los profesores. Yo selecciono, ¿cómo selecciono buenas? Le llamo actividades para no caer en la denominación problemas. Puede ser que la actividad que seleccioné sea un problema o sea un ejercicio. Entonces, ¿cómo lo puedo seleccionar? ¿Algún criterio para seleccionarlo? ¿O un criterio para diseñar las actividades propias? Incluso criterios para reformularlas. Hay muchas revistas en línea que uno encuentra muchos reportes de investigación y los animo a buscarlos. No viene al caso nombrarlas a cada una de ellas porque no es hacer un sponsor de las revistas, sino que hoy hay muchas revistas de educación matemática, matemática educativa, didáctica de la matemática, que publican resultados, experiencias de aulas. La lista continúa, ¿no? Porque me están quedando muchísimas revistas que no les puse las imágenes. Y tenemos muchos marcos teóricos. Hoy en día entendemos
marcos teóricos que me permiten mejorar lo que acontece en la clase y son marcos de la didáctica de la matemática. Veamos así a grandes rasgos, la escuela francesa con teoría de situaciones didácticas de Guy-Brusson, que es lo que está trabajando, por ejemplo, la profe Liliana y su equipo, mirando que lo puedo trabajar tanto en básico primaria, secundaria, en la universidad. Yo decido y tiene un enfoque en particular. La idea allí es que emerja un contenido. Voy a diseñar una actividad porque lo que quiero es que con el trabajo de los estudiantes emerge ese contenido, está todo muy ligada a ella, está la ingeniería didáctica de Michel Artigue, la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Ballard, y podríamos continuar. No las voy a nombrar así a todas, pero pueden ustedes ir leyendo en pantalla todas las líneas y enfoques que aparecen en didáctica de la matemática. Aparece, por ejemplo, la escuela anglosajona de Polya y Schoenfeld de resolución de problemas. Acá hago solamente un paréntesis, una aclaración. La escuela anglosajona de resolución de problemas no dice, bueno, todos trabajamos con problemas. No, el foco de la escuela anglosajona son las estrategias, no el contenido. Por ejemplo, teoría de situaciones trabaja con problemas, pero el foco es enseñar un contenido. La escuela anglosajona de resolución de problemas, el foco es la estrategia. Entonces, se entiende que un problema va a ser un buen problema para la escuela anglosajona de resolución de problemas, lo que plantea Polya y Schoenfeld, si el problema admite diferentes estrategias. Y cuando uno mira los trabajos de la escuela anglosajona, se habla de heurísticas. ¿Qué distinción hay entre heurísticas y, por ejemplo, habilidades o estrategias? Heurísticas es porque si yo me encuentro ante un problema, no sé cómo se resuelve el problema. Entonces tengo que poner en juego heurística, se llama. O sea, intento hacer una tabla de valores, voy a reducir el problema a uno más sencillo, a un caso particular. Eso pasan a ser heurísticas porque no necesariamente dan resultados esas estrategias que usan los estudiantes. Por eso les da la denominación de heurísticas. Y podríamos continuar, ¿no? Mira, o sea, acá aparecen muchos más líneas y enfoques de la didáctica de la matemática y cada uno de ellos no se contradicen uno con otros. Todos tienen la misma estructura, solamente que algunos se centran más en algún aspecto, en aspectos más cognitivos, en lo que pasa en una clase, lo que pasa en el diseño. Miremos los diseños curriculares de América Latina. Empecemos con los de casa, con los que plantea Colombia. No vamos a hacer el análisis del diseño curricular. Lo que quiero es que vayan grabando en mente si uno tuviera que formular criterios de diseño de problemas, que yo se los voy a contar al final, que surgieron de trabajos de investigación que nosotros hicimos, pero que se pueden agregar muchos criterios más y hacerlos muy particulares para cada uno de los entornos. En el caso de los estándares básicos de competencias que plantea Colombia, miren lo que dicen. Dice, formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias, de las matemáticas mismas. Ahí voy a hacer un paréntesis. Miren la idea de formular, plantear, transformar y resolver problemas. Eso lo tiene que hacer el estudiante. O sea, yo debería ser capaz de diseñar problemas y que los estudiantes puedan formular problemas. Pero si yo le digo a mi estudiante, usted formule un problema de sumas, no es un problema. Usted le está pidiendo que formule un ejercicio. Si el estudiante lo que formula o lo que plantea sabe resolverlo, o sea, de entrada, sí, yo he planteado, tenía 10.000 pesos, perdí 2.000 pesos, ¿cuántos me queda? Y yo sé que tengo que hacer una resta. Eso no es un problema, no diseñé un problema. Casualmente, una de las tesis que estoy trabajando de un doctorado ahí en Colombia, bueno, en este caso es de la Universidad de Pereira, es sobre invención de problemas. ¿Cuáles son los procesos y las heurísticas que se ponen en juego cuando los estudiantes inventan, o sea, formulan problemas? ¿Qué más nos dice en el caso de Colombia? Bueno, formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas. Eso lo tiene que hacer el estudiante. Ser capaz de hacerse preguntas. Es algo que cuesta mucho y está muy relacionado, en el caso de Colombia, bueno,
el foco está en formular argumentos, ya no es solamente la respuesta, está relacionado esto de posibles preguntas con procesos generales que se han puesto en los estándares, como por ejemplo el de modelización matemática. Y ya les cuento después de modelización matemática, por qué adquiere la idea de modelización matemática en los estándares, porque me da la posibilidad de plantear preguntas, me da la posibilidad de formular, plantear y transformar problemas, porque me puede hacer una pregunta de la cual yo no tengo la respuesta. Eso es lo que uno esperaría trabajar en una clase. Miremos, entonces, ejes acá, resolución, formulación o invención, reformulación, estas cuestiones, uno debería pensar cómo trabajo con mis estudiantes estos aspectos. Hagamos un paseo rápido por otros diseños curriculares. El de Chile, por ejemplo, habla de enfoque interdisciplinario, aprendizaje basado en proyectos. El modelamiento matemático centrado en la argumentación. Ya el foco ahora pasa a ser la lectura, la escritura y la argumentación en matemática. Eso es importante. Miren, hasta un problema de regla de tres simple, por ejemplo, que veíamos de cuando estábamos en básico primaria, hoy en día se espera que el estudiante pueda argumentar la resolución. ¿Por qué usted puede aplicar una proporcionalidad acá? ¿Dónde se ven las proporciones? ¿Cuáles son las razones? Ahora se empiezan a articular conceptos y procedimientos, es decir, ¿cómo es una razón? ¿Cómo usted advierte y se da cuenta que esto es una proporcionalidad directa? ¿Por qué lo puede hacer de esa manera? ¿Qué me establece esta razón? Cuando hago la cuenta entre estos dos valores y me quedó 0,75, la razón que me quedó, ¿qué está indicando? ¿Qué lee usted con esto? Claro, es que me está diciendo que el numerador es el 75% del denominador, entonces aparecen otras cuestiones que ya no es solo resolver un problema. Habla sobre problemas vinculados a la vida cotidiana. Hoy se espera que formemos a un estudiante para que sea crítico ante las matemáticas que va a necesitar en la propia sociedad. Pero eso significa que entonces debo plantear problemas reales y genuinos. Entonces el problema de un sapito que hace saltos de cada 20 centímetros y una langosta que lo hace de cada 15, ¿en qué momento coincide el sapito con la langosta? Eso no es un problema vinculado a la vida cotidiana, ni que le ayuda a un estudiante a enfrentar mejor los problemas que va a encontrarse en la sociedad. Eso es como para pensar también otros criterios del tipo de problemas que le proponemos a los estudiantes. Los invito a que lean con detalles, hay veces, esta letra fina de los diseños curriculares que han sido hechos por personas que se dedican a estudiar en didáctica de la matemática. Bueno, en el caso de Chile orientan para la contextualización, eso es importante. La idea de ciudadanía digital, el acceso de nuevo de cómo puedo usar la información. Me voy al de Brasil. Traducimos un poco, vemos las palabras claves que están puestas ahí en color. Visión integrada de las matemáticas, aplicada a la realidad y en diferentes contextos. Vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria. Demandas del mercado laboral. Proyectos de bienestar de los pueblos. Utilizar la tecnología y las aplicaciones digitales. O sea, otra vez de nuevo, ese vínculo de la matemática con la sociedad. Me voy al de Costa Rica y en el de Costa Rica me habla. Otra vez de nuevo juegan un papel crucial los problemas reales, me vuelven a enfatizar acá. Me habla de contextos reales bien seleccionados. Ya voy a enfatizar en esto, la idea de contextos reales hay que ser cuidadosos, porque una de las críticas que recibimos en el tipo de actividades es que los problemas no son reales. En realidad, cuento con palabras de uso cotidiano, pero envuelven una cuenta, nada más que en la realidad nunca haríamos eso. O sea, solo le pongo el contexto, lo que pasó de comprar o vender yuca, pero uno dice, eso no ocurre en la realidad. De nuevo, la modelización, por eso vamos a tomar algunos aspectos de la modelización, por qué es importante. La idea de modelización no es solo usar un modelo de matemática. Vemos el de México otra vez va a marcar la autenticidad de los contextos, fenómeno de las ciencias naturales, sociales, algo que resulte significativo para los estudiantes. Me habla sobre la idea de formación ciudadana, fortalecimiento de la lectura y la escritura, porque eso privilegia la comunicación. En todo se va a enfatizar, entonces eso me cambia en los diseños de los problemas, donde el foco ahora ya no es cómo usted llegó a la respuesta, sino es
cómo usted comunica y fundamenta, cómo se da cuenta que eso es la respuesta. Y pongo un detalle más, hay veces para quienes están preocupados, cuando dicen, sí, pero las pruebas de estado en Colombia me las toman por múltiple opción, pero usted puede trabajar con los estudiantes. Si yo tengo la respuesta de un problema, ¿cómo me doy cuenta si esa respuesta es válida? Un camino es yo lo desarrollo y llego a la respuesta, pero otro camino es si yo tengo la respuesta, ahí forman parte de las heurísticas. Si yo tengo la respuesta, ¿cómo me doy cuenta que eso es adecuado? Y eso es importante. Yo tengo que tener elementos de autocontrol de lo que estoy realizando. No puede ser que termino de resolver un problema y levanto la mano y que sea mi profesor o mi maestro el que me diga si está bien o está mal. O que mire la respuesta al final del libro y me dé cuenta, ah, sí, lo hice bien. No, tengo que desarrollar mecanismos de autocontrol. Eso forma parte también entonces de la gestión de la clase. Vemos el de Perú dice, el foco es la resolución de problemas y hay un pie de página donde menciona, los focos son estas líneas de didáctica de la matemática. De Brousseau habla de educación matemática realista y la resolución de problemas que plantea Polya. Pero si uno conoce didáctica, sabe entonces que si lo plantea por Brousseau es porque emerge un contenido. Matemática realista no es lo realista de que relacionado con la realidad, sino una matematización progresiva y desde lo realizable por parte del estudiante, y la resolución de problemas que plantea Polya es desde el punto de vista de las estrategias y heurísticas que ponen en juego los estudiantes. Otra vez de nuevo, plantear y resolver problemas. Fijémonos que muchas veces en la escuela nos limitamos a que los estudiantes resuelvan, hay veces ejercicios y eventualmente problemas. Difícilmente planteen. Y acá se enfatiza la importancia de plantear problemas cuando el estudiante no conoce de antemano las estrategias de solución. Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Si nos vamos al de Ecuador y analizamos lo mismo, aparece aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real, resolución de problemas, la modelización de la realidad, plantear, explorar y resolver problemas. Esta idea de nuevo que así que ahí tienen otro de los criterios. Pasamos por el de Argentina, en el caso, otra vez de nuevo hacen un planteo de problemas, aplicaciones a la vida cotidiana, y hay un largo listado de aplicaciones a la vida cotidiana, que hay que dar menor cantidad de contenidos pero con mayor profundidad, una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva, y procesos, resolución de problemas, de nuevo se enfatiza la comunicación, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros, competencias digitales, proyectos interdisciplinarios. No es muy diferente a todos los que vemos de América Latina, ni los de Colombia en particular. Bueno, refinemos ahora y pasemos después a criterios. El concepto de problema, recuerden. Un problema para un individuo es una situación que requiere solución y estando motivado u obligado por las circunstancias académicas, personales o vitales, no posee ni vislumbra el medio o camino que conduzca a la misma, al menos en lo inmediato. Eso significa que debo hacer la distinción entre que no todo lo que resuelven mis estudiantes son problemas. Si el estudiante sabe de antemano qué cosa hay que aplicar en lo que está resolviendo ejercicios. Si yo le coloqué de antemano algunas estrategias y puse algunos ejemplos de cómo se resuelven algunos problemas, el resto no son problemas, van a estar resolviendo ejercicios. Cada uno somos dueños de hacer dentro de en el interior del aula, proponer lo que queremos, pero uno debe ser consciente de que uno dice, yo no podría decir que estoy trabajando con la resolución de problemas si antepongo los contenidos en primera instancia. Eso es así un mandato de esto. Revisemos la modelización. ¿Por qué la modelización es importante? Que permite que los estudiantes formulen problemas. Y lo traigo a colación el texto de Ronnie Basanesi y María Salet Bienvengut, es del año 1997. Modelación matemática dice, una antigua forma de investigación, un nuevo método de enseñanza. Estamos en el 2022 y todavía en algunos lugares cuesta entender a qué se alude con la modelación matemática. Ronnie Basanes y María Salet Bienvengut dice, bueno, deberíamos partir de un tema, ese es un criterio para diseño de problemas o invención de problemas de los estudiantes,
El estudiante busca información sobre el tema, ya después uno puede dar algunos ejemplos de lo que sea. Voy a tomar así ejemplos de que he trabajado en Colombia con algunos de los profes. Bueno, están trabajando, siembran en invernadero yuca, y entonces investigo cómo se deben plantear, empiezo con tomar algunos datos, y luego me hago algunas preguntas. Esas preguntas pueden ser: ¿cuál sería la distancia más apropiada en mi lugar, en este establecimiento, en este invernadero, para plantar la yuca, para que tenga el mayor rinde o lo que yo define? Y podría hacerme muchas preguntas. Y luego entonces me planteo algunas hipótesis: deberían ser puestas de esta manera o no, con estas condiciones. Y ahora empiezo a hacer una abstracción o recorte del problema, veo prerequisitos, hago un programa, sistematizo, resuelvo, uso algunos modelos matemáticos para encontrar una solución, la interpreto, la intento validar buscando de nuevo información en internet a ver si eso es válido, lo que estoy encontrando como resultados, cuáles son los usos y analogías. Esto es, hay cursos sobre modelación, yo estoy haciendo un pasaje muy rápido de todos los textos de modelación, pero esto es un criterio donde los estudiantes pueden formular buenos problemas donde de antemano no saben las respuestas. Les cuento algunas cosas ahora que pasan en el nivel universitario, de Argentina porque son de mi conocimiento, y una que es de mi conocimiento de lo que acontece en Colombia porque tengo algunos tesistas de allí. En el caso de Argentina, para la universidad, y ustedes podrán comparar si esto acontece o no acontece en Colombia, les cuento una experiencia. La Secretaría de Políticas Universitarias en la universidad, del programa Logros EMA es de enseñanza de la matemática, planteaba esto. Vamos a mirar la letra roja, nada más, a la que está: la permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. Esto es volver a pensar, ¿qué matemáticas estoy enseñando? Esto lo enseñaba en el siglo XX, si esto sigue vigente para el siglo XXI. Y nos agregan más cosas. Es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Eso nos dice a nosotros, traducido, es: no puedo enseñar la misma matemática en todas las carreras de la universidad, porque debo estar pensando qué matemática requiere alguien que va a ser licenciado en economía, qué matemática requiere un ingeniero químico, qué matemática requiere un ingeniero civil, qué matemática requiere un ingeniero naval. No puede ser la misma matemática. Eso lo que nos dicen es alfabetización contextualizada. Y nos dicen que los procesos de enseñanza van desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto, y que eso es determinante para alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Sin embargo, las clases universitarias son al revés: van de lo simbólico abstracto, les doy la definición, le doy los conceptos, y ahora a continuación una larga lista de ejercicios rutinarios. En el caso de ingeniería, a nosotros nos dicen que hay que poner el foco, esto es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, hay que poner el foco en el eje de la profesión, lo que el ingeniero efectivamente debe ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos de su quehacer profesional y social. Así que si me planteo cosas de enseñar de matemática, tengo que plantear: para esta carrera de ingeniería, ¿realmente estoy poniendo el foco en el eje de la profesión? Nos ponen ejemplo, aparecen muchos libros digitales en este momento en las carreras de ingeniería, y nos dicen: miren, esto era un modelo tradicional, usted enseñaba transformada de Laplace así, la definición en primera instancia de lo que es la transformada de Laplace y luego ejemplos. Y nos dicen: no, veamos cómo usted podría ser. Depende de la ingeniería. Por ejemplo, si es una ingeniería automotriz, usted podría preguntarse, partir de una pregunta, y eso es parte de la modelación: cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto. Los alumnos trabajan en grupos, presentan diferentes soluciones, y la transformada de Laplace viene a desprenderse de las soluciones de este problema inicial. O sea, se va de lo factual concreto a lo simbólico abstracto. En ingenierías pasaba estas cosas en nuestro entorno. Tomo estos ejemplos de ingenierías reales en el caso de Argentina. Dar funciones, límite, continuidad, derivadas, y uno dice: ¿es así como hay que enseñarlos? Así no se dio históricamente. Es el modo en que los profesores se lo enseñaron, y así siguen enseñando en las carreras de ingeniería. Y es más,
En nuestros estándares no dicen que hay que ser ese orden. Dice, usted en ingeniería hay que desarrollar competencias y use cálculo diferencial integral. Determine qué es importante eso. Sin embargo, los profesores aparecen así, definiciones de derivadas, a continuación, largos listados de calcular las derivadas, derivación logarítmica, y ahora me pongo en el lugar de un ingeniero. Esto es el problema que le llega a un ingeniero. Llegó justo un ingeniero electromotriz y dice, no sé cómo derivar esta función. Mi único problema es no sé cómo derivar. No. No significa con esto que no hay que enseñar las reglas de derivación. Significa que no puede ser que la enseñanza de la matemática se limite solamente a reglas, porque esto es lo más simple y poner la matemática por debajo de una receta de cocina, porque al menos las recetas de cocina le permiten creatividad a un cocinero, las recetas en matemática no permiten ninguna creatividad al estudiante, solo tengo que aplicar reglas nada más, y si me equivoqué en la regla, me equivoqué en el ejercicio. Luego, de nuevo, cálculos de derivadas, y el foco de la enseñanza de las derivadas es solo aplicar reglas, después levantar indeterminaciones, y cuando uno se pregunta, ¿estos son buenos problemas? No, son solo ejercicios, no hay ningún tipo de problema, y los problemas son nada más ejercicios aplicados de estas reglas. Voy a mirar en maestrías, esto acontece en Colombia, que me llamaba la atención, esto es del día sábado pasado, en una maestría en educación que está en un lugar de Colombia, de una universidad, un taller sobre derivadas, y el taller sobre derivadas le daban a los estudiantes que deriven. La idea es, ¿para qué quiero a alguien derivar por el simple placer de derivar? Nada más, cuando la idea de derivada es mirar las tasas de variación, qué es lo que me aporta, qué lectura, cómo puedo corroborar si el valor que pronostica una derivada subvalúa o sobrevalúa lo que está ocurriendo, qué contextos le dan sentido y significado. Entonces, algunos puntos de partida, porque ahora vamos con los criterios. Esto que va desde lo general a lo particular, como aparecen en los libros de texto clásicos, hoy en día no es un criterio para diseñar un buen problema. No es empezar con las definiciones para llegar luego a las aplicaciones, porque no resuelvo problemas, resolvería ejercicios. Entonces, como punto de partida, debería preguntarme qué quiero que mis estudiantes aprendan. Yo podría plantearme, yo quiero que aprendan, me voy a inventar un tema. Quiero que aprendan el polinomio de Taylor. Bien. La pregunta es, ¿tengo en cuenta lo que estudian? Estudian una ingeniería química. Voy a inventar, ¿no? Estudian, y ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario que lo aprendan? O sea, ¿por qué en la ingeniería química es necesario que alguien vea bien en detalles polinomio de Taylor? Y a continuación es, ¿qué problemas resuelve el polinomio de Taylor en una ingeniería química? ¿Qué contextos le dan sentido y significado a la aplicación del polinomio de Taylor? O sea, acá está el foco en problemas y eso es lo importante. Esos son uno de los criterios que nos permite reflexionar y pensar en las clases cuando empezamos a diseñar algunos de los problemas. Traigo a colación acá algo que ustedes lo pueden encontrar en la red. Claudia Alsina es un catalán. Cuando él habla sobre, miren el título de su texto que lo encuentran en la red, si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en la educación matemática y sus implicaciones docentes, y él dice esto que les mencionaba hace un rato, que lo que proponemos no son problemas, sino son actividades de realidades falseadas y manipuladas. Dice que son situaciones aparentemente realistas, porque las estoy contando con palabras y datos de uso cotidiano, como esto, así Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? Pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Es más, hay una conferencia en la red que es muy graciosa, que está recomendado, que es Adiós a la cabra, a la col y a la barca, manifiesto por una educación matemática realista y actual. Critica casualmente estos problemas de la cabra, la col y la barca, que no puede ir porque la cabra se come la col, va el hombre, puede llevar una sola cosa. Bueno, solo da lugar a cuentas matemáticas. Veamos ahora puntos de partida, problemas en la clase de matemática. ¿Qué valoramos? Procedimiento, ahí está nuestro sistema de creencias. Procedimiento, práctica, procesos, competencias. Deberíamos valorar procesos y competencias, pero entonces no puedo trabajar con ejercicios, no me puedo quedar solo con resultados. Tengo que esperar que el alumno también comunique, escriba, fundamente.
¿Qué veo? ¿Procesos básicos o procesos complejos? Los procesos básicos es la mecanización, la aplicación de reglas. Se encuentra en la parte superior, lo que tendríamos que estar valorando. Entonces el foco es leer, escribir y argumentar dentro de matemáticas, y me cambia entonces la gestión de la clase y lo que voy a proponer a mis estudiantes. Una mirada en el horizonte. Pensemos hoy en educación matemática. Si yo quiero mirar, por ejemplo, hay muchos desarrollos con evolución del pensamiento algebraico de los estudiantes, niveles algebraicos, protoalgebraicos más elevados, y en qué nivel se encuentran los estudiantes, o los niveles de razonamiento de Van Hill, que puedo mirar en qué nivel se encuentra, de acuerdo incluso a la edad, se encuentra un estudiante, o puedo mirar todo lo que es pensamiento estadístico o estocástico, o sea, estadístico y probabilístico, lo que es cultura estadística, razonamiento estadístico, las actitudes, el trabajo con proyectos y las investigaciones, y todo eso está ya estudiado en educación matemática y me dice cómo trabajar, qué tipo de problemas proponer en la clase para hacer evolucionar un razonamiento algebraico, hacer evolucionar razonamientos geométricos en los estudiantes, o hacer razonar el pensamiento estocástico. Voy a poner un clásico ejemplo de errores que cometemos en las actividades para estadística. Le decimos a un estudiante, dado un conjunto de datos inventados, calcule la media, la moda, la mediana. Y la pregunta es, ¿por qué debería calcular las tres? ¿Por qué no empezamos a trabajar cuál es más apropiado? ¿Qué leo en un caso y qué leo en la otra? O, por ejemplo, les decimos, usted realice con este conjunto de datos un histograma. ¿Por qué realizar un histograma? La transnumeración, que es la lectura que hago de información, es qué leo en la tabla, qué leo si los organizo en un histograma, qué leo si los organizo en una ojiva, qué me aportó de información el pasar de una representación a la otra. Eso lo está documentado en la educación matemática y forma parte de la gestión de la clase. Yo lo voy a contar dentro de los criterios, pero eso está detrás de ellos. Entonces, cuando miramos qué debemos buscar en la clase, comprensión o técnicas, y ahí va a estar un criterio de diseño de problemas, es comprensión. Cuando buscamos una definición de cómo comprende algo alguien, matemática, nos dice que alguien comprende matemáticas si puede producir, organizar y reorganizar una red de relaciones entre la situación problema, los procedimientos o técnicas, las definiciones, las propiedades, argumentos y lenguajes. Pero entonces para eso es necesario leer, escribir y argumentar. No me puedo quedar solo con una respuesta. Para ver si alguien comprendió, tengo que ver esos procesos. Pasamos ahora a los criterios. Ya les cuento criterios, 2 ejemplos y ahí finalizamos ahí con el seminario. El concepto de tarea, que voy a entender porque les voy a poner 2 ejemplos de tarea. Ahí tienen una referencia que lo pueden buscar en internet. Se busca así directamente, perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática. El libro está de manera digital. Todo lo que yo estoy comentando aquí está ahí desarrollado con ejemplos, los criterios. Entendemos una tarea que está conformada por un contexto. Acá el contexto no es el contexto del problema, sino el contexto es lo que saben hacer los estudiantes, lo que no saben, en qué curso, en qué carrera, están acostumbrados a trabajar en grupo, no están acostumbrados a trabajar en grupo, saben usar algún software, no saben usar. Eso me permite, con ese contexto, plantearme un objetivo, que debe ser cognitivamente exigente, y plantearme una consigna. Le ponemos a propósito el nombre de consigna y no problema, porque como problema es una atribución del sujeto, entonces queda una consigna. La consigna puede ser que para alguno sea un problema, o a lo mejor para otro estudiante no sea un problema, sencillamente sea un ejercicio, porque advierte cómo se resuelve lo que está planteado allí. Y debe ser coherente entre el contexto y el objetivo, entre el objetivo y la consigna, entre el contexto y la consigna. Eso van a ver ejemplos de cómo se analiza la coherencia si quieren profundizar en el texto que les dejo como referencia. O sea, yo puedo analizar la coherencia haciéndome preguntas, con los conocimientos previos declarados, se ve alcanzable el objetivo, es pertinente con relación a lo que el contexto indica que se ha trabajado o se pretende trabajar. Y el análisis de coherencia lo van a encontrar ahí desarrollado en el texto que les dejo, pero uno podría analizar la coherencia entre el contexto y el objetivo. No me voy a detener con las preguntas, se los dejo para leer esto por si otra vez funciona mal la conectividad.
La coherencia la puedo analizar también entre el objetivo y la consigna. Hay preguntas que uno se puede hacer y darse cuenta si la consigna y el objetivo son coherentes. Muchas veces planteamos un objetivo que es cognitivamente exigente, pero la consigna es muy pobre. Uno nunca va a lograr con esa consigna alcanzar ese objetivo. O puedo analizar la coherencia entre el contexto y la consigna. Hay preguntas, no hace falta leerlas, son muchas más, ahí están en el texto. También se puede analizar el potencial matemático que tiene esa tarea que propongo en ese diseño. Y ese potencial matemático está en torno a las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no. Si yo les propongo una consigna a mis estudiantes y las posibilidades de resolución, de exploración, es única, es un único camino de resolución, tiene un potencial matemático muy pobre. Tiene que permitir resolverse de diferentes formas porque eso le da riqueza a la discusión, cómo puedo estar seguro, cómo valido uno o la otra. Y las posibilidades de argumentar sobre la validez de la resolución de las respuestas. Eso es lo que me va a dar. Hay indicadores con más detalles que ustedes van a ver. Yo quiero dar así, dejar la semillita nada más sembrado de criterios de diseño. También puedo mirar la actividad matemática, que la actividad matemática de esa consigna que estuve diseñando, esa tarea, va a depender del potencial matemático que tiene la consigna, del rol asignado por el docente al alumno, ya porque si el rol lo tiene centrado en la gestión del profesor, entonces de nuevo hay poca actividad matemática, y que se plantee un objetivo cognitivamente exigente. Nuevamente uno puede mirar, hay formas en educación matemática de mirar que la actividad matemática es buena de lo que uno trabaja. Lo tienen contado en el texto si les interesa con más detalle. Como anexo, les puedo contar, por ejemplo, el marco de competencias matemáticas en el marco de PISA 2015, dice estas cosas, tomo 3 puntos. Utilice la matemática en situaciones contextualizadas reales y genuinas. Eso me quita del camino inventarme problemas que jamás alguien resuelve, solo lo resuelve en la clase de matemática y no fuera de la clase. Dice, plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Aplicar una técnica nada más no es de alta demanda cognitiva. Tiene que haber procesos, competencias a desarrollar. Y dice, incluye situaciones de evaluación auténtica. O sea, si usted plantea esto, la evaluación no puede ser la evaluación clásica de resuelva estos ejercicios parecidos a lo que hicimos en la clase. Bueno, hay cuestiones de las competencias, no vamos a entrar ahí en detalles. Veamos algunas cuestiones de los estándares, en el caso de Colombia, qué cosas nos dicen. Entonces, fíjense en que aparece la resolución de problemas, me aparece la idea de formulación, invención, reformulación, es necesario la comunicación, me habla de pensamiento crítico en los estudiantes, la capacidad de aprender a aprender en mis estudiantes. Me habla usar diferentes registros de representación. Lo dicen estos estándares básicos de competencias que tienen desde el Ministerio de Educación Nacional. Sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas. Muchos de los problemas que a veces planteamos, problemas de ecuaciones. Bueno, pero yo los problemas de ecuaciones puedo plantearlo a través de tablas, empezar a hacer ideas intuitivas, a través de la tabla construir el modelo. Eso es la idea de diferentes registros de representación, ¿no? De lo que estaría de fondo. Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo como medios para validar y rechazar conjeturas. Entonces, los procesos de comunicación están muy fuertes y marcados. Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. Esta idea, cuando les decía proporcionalidad directa, ¿por qué puedo usarlo? O sea, ¿por qué podría hacerlo? ¿De qué otra manera podría resolver eso? Esa es la idea de pensamiento flexible y es desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. Estos criterios para enunciar consignas salieron producto de nuestras investigaciones y no les voy a colocar los ejemplos, pero van los criterios. Piensen todos los antecedentes que estuvimos viendo y entonces ahora miremos algunos de estos criterios. Uno es, les pongo así propositalmente el número 3 porque me he salteado algunos, tomo los más significativos. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto. Evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Voy a poner ahí un ejemplo de lo que aparece en la imagen. Me imagino un problema que es más, ni siquiera es de una realidad, es realidad falseada.
viene un jugador de básquet y lanza su pelota desde tal lugar, la pelota alcanza una altura máxima en tal lugar que se encuentra a tal distancia del aro. Pregunta A, ¿encuentra la ecuación de la parábola? No, ese es un error en el problema. Estoy poniendo, no es contexto real porque los jugadores no hacen todos esos cálculos cuando van a tirar la pelota, pero tengo que hacer una pregunta. Yo quiero que usen, sí, pero entonces me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué cosa necesitaría? Necesitaría saber la ecuación de la parábola. ¿Pero para qué? Para inferir algo. ¿Inferir como qué? Y si logró encestar, entonces pregunte eso. ¿Logró encestar la pelota? Fundamente la respuesta. Porque si yo ahora digo sí logró encestar, es porque tengo que hacer un modelo de polinómico de grado 2, hacer el ajuste y después darme cuenta que para tal coordenada coincide justo con la coordenada del aro y justo logró encestar. Esa es la idea de las preguntas de los problemas reales tienen que ser en los contextos reales, porque no tiene sentido preguntarme por algo matemático, aparece en la gestión de la clase. Evitar, en la medida de lo posible, pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos, etc. En cambio, hacer algunas preguntas donde eso sea un requerimiento tal que, solo contando con él, se pueda responder la pregunta. Eso viene a ampliar lo que les contaba en el punto número 3. Es decir, qué cosas, esto entonces uno empieza a mirar las tareas, las consignas que uno propone para los estudiantes y empezamos a mirar, cumple con este criterio, cumple con este criterio. Recuerden, esto no fueron inventos nuestros. Los obtenemos de mirar los diseños curriculares y la confluencia entre todos ellos y mirar qué es lo que pretenden más las líneas de educación matemática. Otro es, en la medida de lo posible, evitar dar información que asegure la existencia y o unicidad de algo buscado. Es diferente a que yo me pregunte si es posible encontrar tal cosa y distinto es encuentre tal cosa, porque quiere decir que existe lo que estoy preguntando. En cambio, le doy un margen de mayor amplitud en la pregunta si logro preguntar si es posible lograr tal cosa. Uno puede decir si es posible o no es posible y lo tengo que fundamentar. Otra cuestión es que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla. Es decir, no hay que dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Es frecuente ver actividades donde les dicen a los estudiantes, nota, realiza una tabla de valores o usando un modelo polinómico encuentra, bueno, pero ya es la ayuda. Entonces, difícilmente eso se convierta en un problema. Estoy diciendo cuál es el camino para seguir. Eso va a admitir una única forma de resolver, que es a través de la ayuda que está colocando esa actividad. Que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. Cuando veo una actividad que tiene apartado A, B, C, D, E, F, y uno dice, pero todos conducen al mismo. O sea, para hacer el D necesito haber hecho antes el A, el B, el C. Lo pauté, le estoy diciendo al estudiante, paso a paso le indico el camino, entonces eso no va a tener diferentes posibilidades de resolución y que los caminos diferentes. Van a ser un único camino que lo marcó el profesor paso por paso. Cuando uno dice, ordene los valores en una tabla numérica y encuentre el modelo funcional. B, teniendo el modelo funcional, predice qué ocurre con tal cosa. C, teniendo el modelo funcional, realiza una gráfica. Pero eso está absolutamente pautado. Dejó de ser un problema, es solo un simple ejercicio. Que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. Ya no pasa con solo colocar un resultado, como aparece aquí. Es necesario que se fundamente, ¿usted cómo llegó acá al -4? Lo pongo esto a propósito, porque yo podría dar este fundamento. Mire, profesor, es fácil. Para llegar al -4, lo que yo he hecho es menos por más me da menos. Eso me dice que debo restar los números. ¿Y cómo se restan los números? El número más grande, que es el 7, le resto el número más pequeño, que es el 3. 7 menos 3 me queda 4. Miro el número más grande y como tiene un menos, le pongo menos al resultado. Eso es toda una técnica que funciona y es horrorosa. Digo es horrorosa porque hablo de números grandes, pequeños, números que les quité los signos. Entonces, el resultado está bien, pero los argumentos serían malos, muy, muy, muy malos y para preocuparse. Ahora les pongo algunos relatos de dos experiencias cortas y ya después quiero que comentemos.
Estos van a ser ambientes de aprendizaje que plantea Olias Cosmos. Olias Cosmos dice que uno puede organizar la clase desde el paradigma del ejercicio o desde un escenario de investigación. Y habla sobre tipos de referencia, matemáticas puras, de la semi-realidad o situaciones de la vida real. Y entonces plantea 6 escenarios posibles. Les voy a contar algunos de estos, en particular escenarios de investigación, de las matemáticas puras, me voy a quedar en el 4, y otro ejemplo de situaciones de la vida real en un escenario 6, que hemos realizado con los estudiantes. Esto ha sido realizado en un cuarto año de una escuela secundaria, sería algo así como en Argentina hacen 7 años de 6 años de escuela primaria, más 4 de secundaria, o sea que son estudiantes que llevan unos 10 años en la formación. Y nos dice el diseño curricular que hay que proponer actividades para avanzar en la caracterización de las funciones lineales y cuadráticas mediante fórmulas, hay que analizar las funciones cuadráticas según sus características. Entonces, ¿cómo nos planteamos una actividad ahora en un escenario de investigación que sea solamente intramatemático? El contexto es esto. Alumnos de un cuarto año, de la escuela secundaria, de una orientación, están acostumbrados a trabajar en grupos, a argumentar las respuestas, tienen un dominio básico de GeoGebra y además ya analizaron el comportamiento de parámetros de las funciones lineales. Uno cuenta todo el contexto, qué saben hacer y cómo venían trabajando estos estudiantes. El objetivo, que tiene que ser cognitivamente exigente, analizan el comportamiento de las funciones cuadráticas, polinómicas de segundo grado, desde sus representaciones en fórmulas y gráficos, con interpretación de los parámetros, crecimientos y decrecimientos, y argumentan sobre la validez de las conjeturas que formulan. Eso está sostenido por esto que dice el diseño curricular, analizar el comportamiento de las funciones lineales y cuadráticas, y está sostenido en mi entorno por lo que dice el diseño curricular, que es producir y validar enunciados sobre relaciones y propiedades numéricas y geométricas. Podría haber puesto eso como objetivos, pero quería hacer así una leve variante de lo que pondría el profesor. Y miren el enunciado del problema. Tengo una función que va de reales en reales, tengo esa estructura, siendo A, B y C números reales, A tiene que ser distinto de 0, y les decimos a los estudiantes describir y fundamentar las características gráficas de las familias de curvas que resultan al variar solo el parámetro B. ¿Qué es lo que hacen y qué sacaron los estudiantes? Puedo hacer esto y mirar estas estructuras, hago gráficos particulares, los análisis a priori es qué podrían decir los estudiantes. Entonces, los estudiantes dicen estas cosas. Si B es positivo, la parábola corta con su rama creciente al eje de las ordenadas, y si B es negativo, la parábola corta al eje de las ordenadas con su rama decreciente. También pueden decir, el parámetro B provoca corrimientos de la parábola, pero depende del signo del parámetro A. Es una expresión muy vaga y superflua, pero la dicen los estudiantes. Si A y B tienen el mismo signo, el vértice de la parábola está a la izquierda del eje de las ordenadas. Si A y B tienen signos distintos, el vértice se halla a la derecha del eje de las ordenadas, de las Y o de las I. Esos son los análisis a priori de los diferentes caminos o cosas que pueden decir los estudiantes. Veamos conjetura de los estudiantes. Miraban esto, hacían los gráficos, colocaban esto ocurrió, hacían los gráficos, colocaban estos gráficos y decían esto. A medida que ves más chico, las parábolas se hacen más grandes. Me dice, ¿por qué dicen esto los estudiantes? Claro, ellos están colocando esta secuencia de parábolas, las graficaron en ese orden, ven que el parámetro B se hace cada vez más pequeño y lo que ven es más dibujo dentro de lo que ven en la pantalla, la parte visible de la pantalla, y ven que lo rojo es más grande que lo verde. Entonces, ahora estamos en discusiones. ¿Cómo puedo decir? ¿Está bien decir que las parábolas son más grandes? ¿Qué sería ser más grande o más pequeña una parábola? ¿Está permitido, matemáticamente es correcto decir que esta parábola es más grande que esta otra cuando solamente le varía el parámetro B? Eso me lleva a discutir en la clase de matemáticas. O por ejemplo estos que hicieron muchos dibujos, determinaron los vértices y sacan esta conclusión. Los vértices de la familia de parábolas de la forma igual a x cuadrado más bx más c describen como lugar geométrico otra parábola que tiene por ecuación esa y igual a menos ax cuadrado más c, lo cual es cierto.
Y acá es precaución, guarda con el uso de los deslizadores, que hay veces cuando uno usa software, esto lo hago fácilmente con un deslizador. Cuidado que los deslizadores, cuando yo trabajo, eso es uno de los usos de la tecnología, si yo muevo un deslizador, para el estudiante le hace ver que es una única parábola que se mueve de un lado hacia el otro. Así que precaución, porque a veces las tecnologías ayudan, pero uno debe hacer el análisis a priori de qué errores pueden causar en los estudiantes. O por ejemplo estas otras que dicen, si ves negativo, la parábola se halla hacia la derecha, si ves positivo, hacia la izquierda, y uno dice, claro, lo que han hecho, han considerado siempre el parámetro A un valor positivo y por eso sacan esa conclusión. También podrían decir este otro, la parábola se encuentra hacia la izquierda, bueno, va a depender qué ocurrió con el parámetro A. Entonces, algunas consideraciones. Favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas es uno de los criterios de la inclusión de las TIC, y uno dice, sí, se cumple en este caso, como la visualización, la experimentación, la sorpresa, la búsqueda de pruebas y la retroalimentación. Es imprescindible en muchas de estas actividades el uso de las TIC, porque la idea de ver que a la familia de parábolas, los vértices determinan otra nueva parábola, eso si uno no tuviera las TIC es bastante dificultoso, entonces se ven enriquecidas de esa manera. No se pierde de vista el objetivo matemático, que es enseñar algo matemático y no el uso del software. Se incluyen diferentes usos de las TIC también en este caso, como por ejemplo la utilización de algún software matemático y el uso de Internet para la búsqueda de información, para decir si las conclusiones a las que arribaron son las que aparecen en Internet. Veo una propuesta 2, esta la realizó la profesora Mabel Rodríguez con un grupo de estudiantes que tenía a cargo. Esto es de nuevo en el mismo curso, pensemos unos 10 años de escolaridad están llevando, están en la escuela secundaria en este caso. Esos son los objetivos de aprendizaje que plantea el diseño curricular. No es para leer, esto es solo para poner los contextos porque lo trabajamos con estudiantes. Y entonces ya se plantea estos que plantea el diseño curricular. Establecer transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a situaciones intra y o extramatemáticas, trabajar de manera autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que presenten en diferentes campos. Y entonces ha tomado algunos de ellos, no vamos a entrar acá en el detalle, lo vamos a pasar al contexto. De nuevo ella ha trabajado, son estudiantes que en el tercer año ya estuvieron acostumbrados a trabajar con máximos, mínimos, pero no están acostumbrados a trabajar en grupos, ni a argumentar respuestas. Usan GeoGebra para verificar y graficar, resuelven ejercicios prototípicos, o sea, es un grupo que venía con muchas dificultades. Entonces se planteó como objetivo resuelvan situaciones extramatemáticas y argumenten las resoluciones propuestas. Eso se condice cuando uno plantea estos objetivos con algo que está en el diseño curricular, como por ejemplo estas escrituras que no vienen al caso de la lectura. Después si uno lo analiza en detalle, puede mirar que se corresponden con el diseño curricular. Y esto es la consigna que les dio. En Argentina hay controles de alcoholemia en la vía pública. Si una persona va a conducir un auto o un automóvil luego de haber bebido alcohol en una fiesta, ¿qué sugerencias le harías y cómo las argumentarías? Uno diría, pero parece una consigna muy simple. No, no es muy simple, porque hay que buscar información, normativas, máximos permitidos para cada uno de ellos. En el caso de Argentina hay provincias, departamentos, que sería en Colombia, que tiene tolerancia cero al alcohol, entonces todo va a depender de en qué provincia se encuentra y para hacer la recomendación, el cálculo del alcohol en sangre en función de la cantidad ingerida y la graduación. Hay diferencias entre mujeres y valores y en función del peso se encuentra toda esa información. Hay fórmulas que permiten hacer estos cálculos de acuerdo a, bueno, cada uno de estos parámetros tiene un valor para hombres, para mujeres. Las representaciones gráficas son diferentes, me dicen cosas, me dicen cuánto tiempo hay que esperar, qué tipo de bebida, qué lectura hago al respecto. O sea, no es único la representación que hago y va a depender incluso de quién está publicando esto. Hay que hacer suposiciones, buscar información, cuál es la bebida, cuál es la graduación alcohólica que tiene, cuánto ha ingerido esta persona y hacer el cálculo de cuánto podría llegar a tener alcohol en sangre. Matemáticamente se trabaja proporcionalidad directa, inversa, comportamiento funcional, cálculo, búsqueda de información, uso de TIC. Hay que tomar decisiones, argumentaciones, hay calculadoras online para uno empezar a mirar, a ver cómo se condice estos cálculos con lo que aparecen dentro de la clase de matemática, o sea, hay toda una alfabetización matemática interesante. Eso sería un ejemplo.
Vemos el último para poner en limpio los criterios para la inclusión de las TIC, que se los había mencionado, pero los ponemos así en limpio. Entonces, si quiero incluir las TIC en la clase, hay que favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, como la visualización, la experimentación, por eso la quiero incluir. Entonces, ¿qué favorece la inclusión de las TIC en esta tarea que pongo? Tengo que analizar si es imprescindible o no el uso de las TIC, o sea, no tengo que forzarlo, realmente viene a enriquecer la tarea. Por eso es analizar si no usar las TIC o si usarlas da lo mismo. Si es indistinto, entonces no son imprescindibles, no cumplen con este criterio. No perder nunca de vista el objetivo matemático. Eso es frecuente con los profesores, hay veces quedan enamorados con GeoGebra u otro software y los encontramos en una clase enseñando GeoGebra. Y uno dice, usted no debería estar perdiendo horas y horas enseñando GeoGebra. GeoGebra es un recurso. No podríamos mirar, enseñe en última instancia lo básico o envía a un estudiante a mirar los tutoriales que hay en la red, pero en su clase discuta cosas de matemática. Entonces el foco es no, se pretende enseñar algo de matemática, no lo tecnológico. Incluir diferentes usos de las TIC en las secuencias de problemas cuando nos les damos. ¿Qué sería esto? Utilizar algún software como medio de comunicación entre los estudiantes, el uso de Internet para la búsqueda de información. Deberíamos darle libertad para apelar a las TIC a los estudiantes. No tengo que decir, usando GeoGebra realice esto. ¿Por qué usando GeoGebra? No le ponga. El estudiante decidirá si le viene bien usar GeoGebra, Excel o usar algún otro programa. Entonces, las consignas no deberían incluir el mandato de ser resueltas utilizando un software en particular. El alumno decide. Hoy en día no les decimos a los estudiantes, resuelve este problema usando una calculadora Casio 82TL. No, ni les decimos eso. El estudiante recurre a la calculadora de su móvil, de cualquier lugar, sin que se lo pidamos. Hay algunos criterios con jerarquía, como es imprescindibilidad de las TIC y no perder de vista el objetivo matemático. Eso es como para analizar si las TIC están incluidas de manera significativa. Para finalizar, vamos con algunos criterios para gestionar una clase. Y entre esos criterios tenemos criterios rectores. Esos criterios rectores es tratar de que nuestros alumnos se den cuenta por sí solos de cómo es la respuesta sobre lo que nos preguntan. Eso significa imbuirnos en el modo en que ellos estuvieron pensando la actividad, no darles nosotros la respuesta, no decirles que eso es correcto o no es correcto lo que están haciendo. Por eso hay que pensar qué preguntarle al alumno para que él se dé cuenta de la respuesta y por otro lado, tratar de entender qué pensó el alumno antes de realizar una intervención. O sea, no es llevarlo al alumno al modo en que nosotros tenemos pensada la respuesta o la resolución, sino pensar qué hizo el estudiante para ayudarlo a reflexionar en lo que él está haciendo. Entonces vamos con algunos criterios. Entre esos criterios es evitar que nuestra respuesta le dé al estudiante más información que la que su pregunta contiene. Por otro lado, otro de los criterios es intervenir desde la lógica que siguió el estudiante, no desde la lógica que nosotros tenemos. Eso lo ayuda a él a reflexionar, a darse cuenta qué tiene bien hecho, qué no tiene bien hecho. Otro criterio es una única intervención no siempre resuelve la duda del estudiante. Eso lo tenemos que estar pensando, que cuando vamos intervenimos con un estudiante que está bloqueado a lo mejor ante un determinado problema, no le tenemos que dar toda la información para que después no nos moleste más ni nos pregunte, sino es una pequeña intervención para que él pueda seguir avanzando, uno continúa con otros, en otro momento retornamos. Otro criterio es, si el alumno no logra avanzar con nuestras intervenciones, podemos pensar hacia dónde queremos llevar el razonamiento del alumno. ¿Cuál será nuestra estrategia? Y a partir de allí, intervenir. Un criterio más, estimular en el estudiante el desarrollo de estrategias de autocontrol. ¿Qué significa ese desarrollo de autocontrol? Posiblemente el estudiante llegó a una respuesta, me da 44, pero la pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro que es 44? ¿Qué es esa respuesta? Estos son mecanismos de autocontrol y estrategias que él se pueda dar cuenta. Si yo tengo la respuesta de un ejercicio, ¿cómo puedo darme cuenta si efectivamente corresponde? Eso ayuda, por ejemplo, a muchas de las evaluaciones de estado que aparecen con múltiple opción. Yo teniendo las opciones podría darme cuenta cuál de ellas es solución para un determinado problema. Otro de los criterios es no intervenir solo cuando lo que el estudiante hizo está mal. También pedir explicaciones cuando la respuesta sea correcta. Eso lo advierten, forma parte en didáctica de la matemática del sistema normativo.
Si nosotros solo le preguntamos a los estudiantes que se equivocan, entonces los estudiantes saben que si el profesor me está preguntando es porque algo hice mal. Y si lo hizo bien, es tratar de fundamentar y promover la comunicación y la argumentación del estudiante. Otra cuestión es acostumbrarnos a intervenir pidiendo explicaciones, preguntando por qué. ¿Qué significa lo que hizo el estudiante? Esto los ayuda a comunicar, a argumentar, a relacionar objetos matemáticos, propiedades, por qué estás usando, cuál propiedad uno está usando de fondo en lo que está resolviendo y los ayuda a comprender ideas matemáticas. No abandonar una intervención, aunque pase tiempo entre un diálogo y otro, hasta que haya quedado resuelto el problema que detectamos en el alumno o alguna dificultad que él está teniendo. Una más es intervenir sobre cada error que veamos, aunque no haya sido objeto de la pregunta del estudiante. O sea, hay que pulir el lenguaje, si oral o escrito, la escritura simbólica, los gráficos, etcétera. Hay que enseñarles a que hagan buenos gráficos, que detecten cuáles son las magnitudes. Muchas veces dicen, sí, aquí se están relacionando los pesos con los litros. En realidad no se relacionaron los pesos con los litros. Pesos es una unidad monetaria, litros es una unidad de capacidad. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Cuáles son sus unidades de medidas? Pulir ese lenguaje porque forma parte del aprendizaje en matemática. Y cerrando, entonces, algunas ideas como reflexiones finales. Los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos malos modelos, esos malos modelos en los cuales fuimos formados en muchos casos y volvemos a dar clases del modo en que nos dieron a nosotros. Pero para eso hay que saber de didáctica de la matemática y hay que saber de matemática. Por otra parte, el foco de una buena clase se encuentra en cuestionar el contenido y cómo enseñar. Preguntarnos por qué debería enseñar este contenido y cómo debería ser enseñado. Y es necesario tener presente el contexto y los destinatarios de lo que estamos enseñando. Esos estudiantes no necesariamente van a ser matemáticos el día de mañana, sino que se preparan a lo mejor, si son de escuela secundaria, bachillerato, para afrontar la vida y necesitan de las matemáticas. Si estoy en una carrera, ¿qué rol tiene dentro de esa carrera las matemáticas? No existen cosas imposibles, solo es cuestión de arriesgarse y sabemos que podemos hacer diferente la clase de matemática a la que fuimos formados. Seguramente tendrán muchas preguntas de por medio, dispuesto a escucharlos y de mi parte, muchas gracias.